y algunas cosas anexas a ello, para lo cual tenemos acá el temario preparado. Veremos estos 5 puntos, que si primero partiremos con la tributación de los ingresos por arriendo de inmuebles, luego la tributación que afecta a la venta de los inmuebles, la tributación de los corredores de propiedades, algo particular para ustedes. Luego nombraremos los beneficios tributarios de los inmuebles acogidos al DFL2 y algo que hasta ahora ha estado un poquito pasado, relativamente desapercibido, que es una reforma tributaria que se dictó la ley en el febrero de 2022 y que ha tenido distintas etapas de implementación, y la que nos afecta a nosotros y a ustedes en el área de las propiedades entra en rigor el 1 de enero de 2023. Bueno, partimos primero para ver la tributación de los ingresos por arriendo de inmuebles. Los ingresos por arriendo de inmuebles pueden estar afectos a 2 impuestos, que es el impuesto a la renta y el impuesto a valor agregado al IVA. Para poder nosotros determinar a qué impuestos están afectos, tenemos que tener presente entre qué tipo de inmuebles se están arrendando y quién los está arrendando. Con esos 2 parámetros podemos determinar los impuestos a los cuales están afectos. Primero, en los tipos de inmuebles podemos tener 3 categorías. Primero tenemos los inmuebles acogidos al DFL2, que son los departamentos y casas destinadas a uso habitacional. Esto es importante, el uso. Los inmuebles amoblados o con instalaciones, y los otros, que pueden ser oficinas, bodegas, también departamentos y casas sin amoblar y no acogidos al DFL2. En los inmuebles acogidos al DFL2, que como vimos generalmente son los departamentos y casas destinadas a uso habitacional, tenemos hasta el día de hoy y hasta el 31 de diciembre del 2022 2 situaciones. Uno, que son la norma que rige a los inmuebles adquiridos hasta el 31 de octubre del 2010. Esa norma vigente dice que los arriendos que efectúen las personas naturales, las sociedades limitadas, las empresas individuales de responsabilidad limitada, las sociedades por acciones y sociedad anónima, no deben tributar por el arrendamiento de un DFL2 destinado a la habitación, ya que los ingresos que produzcan este tipo de bienes raíces son considerados no constitutivos de renta. ¿Ya? Esto es independiente del tipo jurídico de las personas que los explotan. Todo esto recae sobre los inmuebles adquiridos antes del 31 de octubre del 2010 y acogidos al DFL2. Esto vigente hasta el 31 de diciembre del 2022, como veremos más adelante. Y tenemos sobre el mismo DFL2, que son las normas que rigen a partir de las viviendas adquiridas del 1 de noviembre del 2010, que dice que las personas naturales no deben tributar por el arrendamiento de un DFL2 destinado a la habitación, puesto que los ingresos que produzcan este tipo de inmuebles son no constitutivos de renta, pero solo hasta un máximo de 2 viviendas adquiridas nuevas usadas. Aquí ya hay un límite. Todas las viviendas adquiridas de FL2 a contar del 1 de noviembre de 2010 tienen un tope de 2 viviendas, las cuales cuyos ingresos son considerados como no constitutivos de renta. Y las personas jurídicas deben tributar con el impuesto a la renta por todos los ingresos obtenidos que correspondan a inmuebles adquiridos a contar de esta fecha. ¿Ya? Y los ingresos por estos arriendos están exentos de IVA, entendiendo que estamos en la parte que son departamentos y casas no amobladas. Entonces el DFL2 a la fecha de hoy se diferencia por la fecha de adquisición de los inmuebles para determinar si están afectos o no afectos a impuesto a la renta el ingreso por arriendo. Luego tenemos el grupo de los amoblados o con instalaciones. El arriendo de inmuebles amoblados con instalación y maquinaria, ¿cierto?, que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial y todo tipo de establecimiento de comercio, este está afecto al IVA. Y si son casas, departamentos y que no están acogidos al DFL2, además van a pagar impuesto a la renta. En esta categoría también caben las casas y departamentos, sobre todo los clásicos que son los arriendos de casas de veraneo, las segundas viviendas, personas que tienen segundas viviendas en la playa y la arriendan por temporada, personas naturales, sin giro, sin actividad,
económica, pero que tienen una propiedad en la playa, un departamento, lo arriendan amoblado, están afectos a IVA. Deben pagar IVA por ello. Y si esa casa está acogida al DFL2, no pagan impuesto a la renta, pero el IVA sí. El IVA siempre va sobre los bienes amoblados. Y el concepto amoblado no se debe entender que esté amoblado en términos así un departamento o una oficina completo, sino que la ley lo distingue que tengan los muebles suficientes como para ser ocupados. En el caso de un departamento, si tiene una cama y un velador, desde el punto de vista tributario, se entiende como amoblado, porque permite ser ocupado. Porque como son para uso habitacional, ya teniendo una cama y un velador, ya se consideran amoblados para estos efectos tributarios y están afectos al IVA. Es importante considerarlo en el sentido que al amoblar uno puede pensar que tiene que estar amoblado completo. No, el amoblado conceptualmente es que permita el uso, que permita su uso. Luego tenemos las otras categorías que pueden estar en la oficina, las bodegas o departamento y casas sin amoblar no acogido al DFL2. Esos ingresos por arriendo, perdón, esos ingresos por arriendos están exentos de IVA y afectos al impuesto de primera categoría, por ser no amoblados. Afecto impuesto a la renta y exentos de IVA. La tributación que afecta a la venta de inmuebles, la venta de inmuebles está afecta en general a dos impuestos, que es al IVA, impuesto a valor agregado, y el impuesto a la renta. En general, toda la venta de inmuebles afecta al IVA. Esos son conceptos generales. La excepción la hace en que la venta no sea habitual. Cuando uno vende una casa, un departamento, si una persona, no estamos hablando de personas naturales, sin giro de actividad económica, y esa venta no es habitual, no está afecta a IVA. Pero la norma general dice que están afecta a IVA. La excepción es la no habitualidad. Y el concepto de habitual lo ha definido el impuesto interno en la circular número 37 del 20 de mayo del 2020, impartió instrucción al respecto de cómo se califica la habitualidad. Y dice textual, la determinación de la habitualidad de un vendedor corresponde a un análisis de las circunstancias particulares del caso específico, sujeto a que existan las condiciones para calificarlo como habitual. ¿Qué significa esto? De que la habitualidad se determina caso a caso. O sea, impuesto interno es responsabilidad de impuesto interno, digamos, al estudiar caso a caso, determinar si una venta de inmueble es o no es habitual. No es una norma general como el caso de la venta que pase un año para que antes de un año es habitual. No, ahora es caso a caso. Y es impuesto interno el que está obligado en base a ese estudio, determinar si la venta es o no es habitual y en base a eso ver si está afecta o no a IVA. Las ventas de terreno están exentas de IVA. Esto es independiente de que si es habitual o no. Siempre las ventas de terreno que no tienen ninguna construcción, terrenos baldíos, terrenos, no están afectadas a IVA. Ahora tenemos también que si una empresa tiene como giro la compra y venta de propiedades e inmuebles, la venta siempre va a estar afectada a IVA. ¿Por qué? Porque es su actividad principal. Entonces, si es una actividad principal, está afecta a IVA y no cabe ningún tipo de excepción porque es su giro. También la venta de inmuebles están afecta al impuesto a la renta. Y aquí hay que separar quién hace la venta, si una empresa, persona jurídica o una persona natural. Si la venta la realiza una empresa, va a estar afecta al impuesto a primera categoría y la tasa impositiva va a depender del régimen al cual esté acogida esa empresa. Pero siempre va a estar afecta al impuesto de primera categoría. Y si la venta la hace una persona natural, se deben considerar la siguiente alternativa. Aquí hay variantes, depende de quién ven, depende del bien raíz en sí. Si el bien raíz que se vendió fue adquirido antes del 1 de enero del 2004, independiente de la fecha que se venda, la tributación se va a regir por las normas de la Ley de Impuesto a la Renta vigentes al 31 de diciembre del 2014. Esa es la primera situación. La segunda situación, tenemos los bienes raíces adquiridos a partir del 1 de enero del 2004 y vendidos a contar del 1 de enero del 2017.
los bienes raíces que están en esta condición, la tributación se determina de acuerdo a lo siguiente. Y aquí tenemos una subdivisión que va a depender a quién se le venda el inmueble, siendo el mismo origen del inmueble, pero la tributación la va a determinar, depende a quién se la vende. Si se le vende a una entidad o persona relacionada, el impuesto global complementario o impuesto adicional se paga sobre la base percibida o devengada. Y el mayor valor se devenga en un solo ejercicio, o sea, se paga todo el impuesto en el ejercicio donde se vende el inmueble. No hay opción de reliquidar el impuesto global complementario y tampoco tiene derecho a usar el beneficio de ingresos no renta, que es hasta las 8.000 UF, que son aproximadamente 267 millones de pesos. O sea, cuando un bien raíz se le vende a un relacionado, no tiene ningún tipo de beneficio, ninguna franquicia y paga el impuesto general. Luego tenemos la segunda condición, que es que el contribuyente le vende a un no relacionado, pero no ha transcurrido un plazo superior a 4 años o superior a 1 año, según corresponda, en adquisición o construcción y su posterior enajenación. En este caso, la tributación es que hay un impuesto global complementario o impuesto adicional. Esto siempre se pone O porque el impuesto global complementario grava a las personas naturales que tienen residencia en Chile. Y el impuesto adicional grava a las personas naturales o jurídicas que no tienen ni domicilio ni residencia en Chile, pero que perciben ingresos en Chile. Entonces, estos impuestos siempre van asociados, impuesto global complementario o impuesto adicional. El adicional grava a los extranjeros que no tienen ni domicilio ni residencia en Chile. Y el global complementario grava a los chilenos que tienen domicilio y residencia. Entonces, este impuesto se calcula sobre la base percibida o devengada. Y aquí hay una elección del contribuyente. El contribuyente dice sobre cuál quiere pagar el impuesto. Y cuando se opte por tributar sobre la renta devengada, o sea que no está pagada, puede uno vender a plazo, ¿cierto? Entonces, pero aquí se paga el impuesto sobre la utilidad total. El contribuyente del impuesto global complementario puede optar por reliquidar dicho impuesto. Entonces, ¿qué significa esto de reliquidar dicho impuesto? Significa, por ejemplo, si el contribuyente obtiene una utilidad en la venta del bien de 50 millones de pesos, puede optar por esos 50 millones de pesos, reliquidar su global complementario, es decir, dividirlo y llevarlo hacia atrás. La ley permite reliquidar el impuesto hasta 10 años hacia atrás. ¿Ya? El tope van a ser el tope es los años que él tuvo el bien. Si el bien raíz lo tuvo 4 años, va a reliquidar hasta 4 años. Si lo tuvo más de 4 años, hasta lo que los tuvo, pero 10. Entonces, la utilidad en este caso, si son 50 millones de pesos y él tuvo el bien raíz 5 años, se divide los 50 por los 5 años, se saca una utilidad anual de 10 millones de pesos, esos 10 millones se llevan a la unidad tributaria y eso se reliquida su global complementario de los últimos 5 años y se llevan a cada año retroactivo y se reliquida el impuesto, o sea, se recalcula el impuesto, se sacan los diferenciales y eso se paga en el año presente que está haciendo su declaración de impuestos. Y no tiene derecho a ingreso no renta. Esto es opcional. Opcional es reliquidar. Es una elección que puede hacer el contribuyente de acuerdo a su calificación tributaria, a su situación tributaria, él puede elegir. Y tenemos después el caso de que un contribuyente, que en términos generales el que se puede dar el más genérico, que un contribuyente enajena a un no relacionado y ha transcurrido el plazo superior a 4 años o a 1 año según corresponda, entre la adquisición o construcción y su posterior enajenación. Este es el que tiene los beneficios tributarios. Entonces, esta situación, el contribuyente tiene un ingreso no renta por el mayor valor hasta 8.000 UF. Si la utilidad generada en la venta le da hasta 8.000 UF, él no paga impuestos. No hay ningún impuesto hasta 8.000 UF. Y por el mayor valor que exceda las 8.000 UF, él paga impuestos y también tiene opciones de cómo pagar el impuesto, también a su elección. Puede pagar el impuesto global complementario o impuesto adicional sobre la base de renta percibida o devengada, a elección del contribuyente.
Cuando se opte por tributar sobre renta devengada, el contribuyente global complementario también puede optar por reliquidar dicho impuesto, que es lo que vimos recién. O sea, puede dividir la utilidad y llevarla hacia atrás, de acuerdo a los años que tuvo el bien raíz, con un tope de 10 años, y recalcular su global complementario, sacar las diferencias y pagar el impuesto en el año que está haciendo la declaración de la venta del bien raíz. Y cuando opta por tributar sobre renta percibida, el contribuyente puede también optar a pagar un tributo de un impuesto único sustitutivo del 10% sobre la renta percibida. Esta situación es la que tiene más beneficios tributarios y todo es a elección del contribuyente. La parte buena de este tema es que todo esto se puede estudiar, se puede hacer una planificación tributaria y cada persona puede tener una situación tributaria distinta. A alguno le puede convenir tributar sobre renta devengada, a otro le puede convenir tributar sobre renta percibida, depende de su situación. Generalmente cuando uno reliquida impuestos, claro, no es lo mismo, por ejemplo, una persona que tiene un ingreso alto de un sueldo alto, por ejemplo, pagar un global complementario, ingresar en un solo año 50 millones de pesos a su global complementario, a que esos 50 millones dividirlo en 10 años, en 5 años y poner 10 millones en cada año. El efecto es distinto. También puede ser, le conviene reliquidar también a muchas personas cuando en años anteriores quizás han tenido ingresos menores a los que tienen ahora. Entonces, si en 2 años atrás, 3 años atrás, capaz que no tenía ingreso, entonces si lleva los 10 millones al global complementario de 2 años atrás o de 3 años atrás, capaz que en ese año quede incluso hasta exento de impuestos. Entonces, la liquidación la elige cada persona de acuerdo a su situación tributaria y a lo que le acomoda. Y como este impuesto se paga al año siguiente de cuando es la venta, uno se puede hacer una planificación y unas simulaciones caso a caso para ver cuál de estas opciones es la que más le acomoda al contribuyente, porque todas estas son a elección de cada uno de ellos. Después tenemos el punto de la tributación de los corredores de propiedades. Bueno, la actividad de corretaje de propiedades, como toda actividad lucrativa, está afecta a impuestos, ¿cierto? Entonces, los impuestos a los cuales está afecta esta actividad van a estar determinados de acuerdo a la estructura jurídica de quien la ejerce, como también al uso o no del capital en su desarrollo. El primer punto tenemos generalmente personas jurídicas. Si la actividad es desarrollada por una persona jurídica o también por una persona natural, pero que esa persona natural tenga giro de primera categoría, va a estar afecta a dos impuestos. Va a ser el impuesto a la renta de primera categoría y el impuesto al valor agregado. O sea, sus ingresos van a estar afectos al impuesto a la renta de primera categoría y al impuesto al valor agregado, el IVA. El impuesto a la renta de primera categoría, bueno, este impuesto grava las utilidades tributarias que se obtiene el año de la empresa. Y la tasa que grava este impuesto va a depender del régimen tributario al cual se encuentra acogida la empresa. Aquí hacemos un resumen, ¿cierto?, de los principales regímenes tributarios que en este momento existen en Chile y cuáles son las tasas que gravan a cada uno de ellos. Tenemos que son dos principales regímenes tributarios. Tenemos el uno, que es el parcialmente integrado, que está en el artículo 14, letra A de la Ley de la Renta, y tenemos el régimen ProPyme, que es el artículo 14, letra D, el cual a la vez se subdivide en el 14D número 3 y 14D número 8. El primer régimen, que es el parcialmente integrado, que está en el 14, letra A de la Ley de la Renta, sus características son que la empresa paga el impuesto a la renta de primera categoría con una tasa del 27% sobre sus utilidades percibidas o devengadas. Esto es importante porque esto hace una diferencia con los dos regímenes que vamos a ver más adelante. Aquí las utilidades son percibidas o devengadas. Los socios o accionistas pagan el impuesto global complementario o adicional solo por los retiros o dividendos distribuidos. Contra sus impuestos personales, los socios o accionistas solo pueden utilizar como crédito el 65% del impuesto de primera categoría que pagó la empresa. Solo el 65%, por ello que el régimen se llama parcialmente integrado, porque no pueden ocupar el 100%, solo ocupan el 65% del impuesto que pagó la empresa para darlo como crédito cuando ellos hagan retiro. La tasa del impuesto del pago provisional mensual del PPM va del 0,1 al 27%.
Y esta tasa se reajusta en forma anual. Una vez al año, una vez que termina la operación renta en abril, de acuerdo al resultado que tuvo la empresa, los resultados tributarios, Impuesto Interno tiene fijada una fórmula de cálculo que hay que recalcular el PPM en base a ese resultado y se recalcula y empieza a regir de mayo a abril del año siguiente. Las empresas que están obligadas, porque por obligación, Impuesto Interno dice qué empresas tienen que estar en este régimen. Este régimen está generalmente pensado para las grandes empresas. Son las que tienen una venta promedio anual de 75.000 UF, que son aproximadamente 2.500 millones de pesos al año. Toda empresa que venda como promedio anual esto está obligada a pertenecer a este régimen. Y también las empresas cuyos ingresos provengan de arriendo de bienes raíces o ingresos por inversión en capitales mobiliarios. Por ejemplo, utilidad en empresas relacionadas y cuyos ingresos superen en un 35% los ingresos totales. Esta parte es bien importante porque generalmente cuando se hacen reformas tributarias, uno habla de empresas de inversiones, se piensa en empresas grandes, en inmobiliarias, en grandes empresas que tienen bienes raíces en grandes cantidades. Pero este punto que está acá no habla del monto del ingreso, sino que habla de la actividad. Entonces aquí también caben las sociedades de inversiones familiares, quizá ustedes puedan tener con clientes, sociedades de inversiones de familiares que puedan tener 2, 3, 4 departamentos y que han conformado una sociedad de inversión para manejar allí las inversiones. Por el solo hecho de que sus ingresos provengan de arriendo de bienes raíces, están obligadas a pertenecer a este régimen. Independiente que su ingreso mensual sea 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, independiente de eso. Es la actividad económica la que los califica a pertenecer a este régimen. Entonces, una sociedad de inversión familiar, que puede tener un ingreso mensual de 1 millón, de 2 millones, va a tributar de la misma forma que tributan las grandes empresas, la sociedad anónima, que son las que tributan generalmente en el 14A, que es el régimen parcialmente integrado. Después los regímenes que tenemos, el PROPYME, que está en el 14 de la letra D de la ley de la renta, y este es que se subdivide en el 14D número 3, y para pertenecer a este régimen, el requisito es de que las ventas anuales no deben ser mayores a 75.000 UF. Su característica es que la empresa paga el impuesto a la renta con una tasa del 25%. Vimos anteriormente que el parcialmente integrado paga una tasa del 27%, este paga una tasa del 25% sobre su renta líquida imponible. Y la renta líquida imponible se determina entre la diferencia de los ingresos percibidos menos los gastos o compras pagadas, depreciables. Y aquí también hay una diferencia con el régimen anterior. Como vimos anteriormente, la utilidad de la empresa del parcialmente integrado se paga sobre el impuesto utilidades percibidas o devengadas. En este caso, este régimen 14D es solo sobre lo percibido, menos lo pagado. Es decir, sobre el flujo. ¿Ya? La tasa, como vimos, era de un 25%, pero a raíz de la pandemia y varias medidas que ustedes han visto que ha sacado el gobierno de ayuda a las pymes, a las personas naturales, dentro de esas medidas de ayuda a las pymes, hubo una ley que dijo que en forma transitoria, por los años comerciales 2020, 21 y 22, la tasa se bajó a un 10%. Este es el último año en que la tasa baja al 10%, ya el año comercial 2023, la tasa volvería al 25%, que es la tasa oficial. Transitoriamente está en el 10% por un beneficio a las pymes. Otra característica de este régimen es que los socios accionistas pagan el global complementario adicional solo por los retiros o dividendos distribuidos y contra sus impuestos personales pueden utilizar como crédito el 100% del impuesto pagado por la empresa. Este sí que es un régimen integrado, porque los accionistas o socios cuando hacen retiro pueden ocupar el 100%. En el primer régimen, parcialmente integrado, solo el 65%. Este es 100% que es un régimen PROPYME, entendiendo que es para favorecer a las pymes, que generalmente son las que tienen todos los beneficios mayoritariamente. Y para la determinación de la renta líquida imponible ya no se aplica ni la corrección monetaria ni la depreciación,
Esto debido a que como vimos esta categoría de empresas, la determinación de la renta se hace sobre ingresos percibidos menos ingresos pagados, y la corrección monetaria y la depreciación no son flujos, son determinaciones tributarias, pero no hay flujo aquí. Entonces, por eso que no se consideran para la determinación de la RLI. Otras características más son que todas las compras de mercadería y de activos fijos depreciables se consideran un ingreso, por lo que se llevan inmediatamente a pérdida. Esto para efecto de determinar la RLI. El requisito siempre es que estas compras se encuentren pagadas. Esto también es importante. Una empresa, toda la mercadería que compre, tributariamente la lleva a pérdida. Y los activos fijos, la condición es que sean depreciables. Activos fijos, por ejemplo, los terrenos no son depreciables, entonces los terrenos no se deprecian. Si una empresa compra un terreno, no lo puede descontar de su renta líquida imponible porque no cumple la condición de que sea depreciable. Queda en el activo solamente y no rebaja la renta líquida imponible. Para la determinación de la renta líquida imponible, solo se consideran las ventas que hayan sido pagadas por los clientes. Esto también igual, o sea, si llegamos al 31 de diciembre y tenemos cuentas por cobrar, todas esas cuentas por cobrar que quedaron pendientes no se consideran para la determinación de la RLI porque no hay flujo, no fueron pagadas. Son ventas, contablemente son ventas, en el balance se reflejan como ventas, pero para la determinación de la renta líquida imponible no se consideran porque no han sido pagadas. En la medida si al año siguiente son pagadas al año siguiente, se suman en la renta líquida imponible del año siguiente. La tasa de pago provisional mensual parte de un 0,25%, siempre que la empresa tenga ingresos hasta 50.000 UF, y sobre ese monto la tasa pasa al 0,5%. Y se pueden pagar PPM voluntarios. Después tenemos el otro régimen, que es el 14D también, pero el número 8, que también recibe el nombre de transparencia tributaria. Al igual que el otro anterior, el promedio de ventas anuales no debe ser mayor de 75.000 UF para poder pertenecer a este régimen. Requisito que los socios deben ser exclusivamente personas naturales o personas jurídicas extranjeras sin domicilio ni residencia en Chile. ¿Qué significa esto? Que los socios de las empresas, puede ser cualquier tipo de empresa, pero los socios tienen que ser contribuyentes finales de impuestos. Las personas naturales son contribuyentes finales, pagan el global complementario, y las personas jurídicas extranjeras sin domicilio ni residencia en Chile también son contribuyentes finales, ya que pagan el impuesto adicional de un 35%. Otra característica es de que la empresa está exenta del pago del impuesto a la renta de primera categoría. La empresa que pertenece a este régimen no paga el impuesto a la renta de primera categoría. Y la renta líquida imponible que se determina en la empresa se le atribuye a los socios accionistas, quienes en el mismo año deben pagar esa renta atribuida en el global complementario o adicional. Entonces, en este régimen, tributariamente no es relevante si hay retiro o no hay retiro, porque aunque el socio no haga retiro, igual se le va a atribuir la utilidad tributaria que le corresponde, que obtuvo la empresa. Y la empresa no paga impuestos. Y como no paga impuestos, el socio se le atribuye y no hay crédito que usar. Vimos los regímenes anteriores, que uno usa el 65% de crédito, el otro usa el 100% del crédito de lo que pagó la empresa. Aquí la empresa no paga nada. Entonces no hay crédito que usar. No hay crédito. O sea, si la empresa ganó 50 millones, un solo socio accionista, los 50 millones se suman al global complementario del socio accionista y no hay crédito que usar porque la empresa no pagó. La renta líquida imponible se determina entre la diferencia de los ingresos percibidos menos los gastos pagados, depreciables también. Estas empresas llevan contabilidad simplificada y para la determinación de la renta líquida imponible no se aplica ni la corrección monetaria ni la depreciación, y la determinación de la RLI también solo se considera las ventas que hayan sido pagadas por los clientes. Igual que el régimen anterior, las cuentas por cobrar no se consideran como ingresos tributarios y si en el balance, en el informe de ventas están como ventas, son ventas, está bien, pero para la RLI se deben descontar para determinar la base imponible de impuestos. La tasa del PPM
parte de un 0,2%, siempre que la empresa tenga venta hasta 50.000 UF, y sobre ese monto la tasa pasa al 0,5%. También permite pagar PM voluntario. Y el otro impuesto que afecta a la actividad de corredor de propiedades cuando es ejercida a través ya sea de persona jurídica o persona natural, pero con giro de primera categoría, es el IVA. El IVA también lo afecta, ya que todas las comisiones que el corredor de propiedades cobre tienen que estar facturadas y agregado el impuesto al valor agregado, cuya tasa es el 19%. Ahora, en el caso de que el giro de corretaje de propiedades lo ejerce una persona natural, y además en el desarrollo de esa actividad prima el trabajo de su actuación personal sobre el capital, los ingresos que perciba van a estar afectos al impuesto global complementario y están exentos del impuesto al valor agregado IVA. El impuesto global complementario grava las actividades de segunda categoría, cuyas principales son los honorarios profesionales y los sueldos. Aquí como esquemático podemos ver una tabla del global complementario, la última tabla anual del año tributario 2022, año comercial 2021. Esta es una tabla anual. En forma esquemática podemos ver los montos de ingresos y la tasa de impuesto que los afecta. O sea, si en el año 2021, en todo el año, una persona ganó 8.775.702, estuvo exento de impuestos. Sobre ese monto, 8.705.702.01, ya empieza a pagar impuestos, en este caso con el 4%. Y así en forma escalada, 4, 8%, 13,5, 23, 30,4, 35 y 40%. Una persona que el año pasado ganó más de 201.516.120 en el año, está afecta a una tasa del 40%. Para ver la misma tabla, pero en forma mensual, que da una visión mensual, vemos la tabla de agosto de 2022, la tabla del global complementario, impuesto segunda categoría también, que se usa para los sueldos, y vemos que una persona que gana mensualmente 793.422 está exenta de impuestos. Sobre ese monto, 793.422.01, ya empieza a pagar el impuesto del 4%. Y así también en forma ascendente, 4, 8, 13,5, 23, 30,4, 35, 40. Esta tabla es la misma que acabamos de ver recién en términos de porcentajes. Aquí los valores son mensuales, porcentualmente es el mismo. Entonces vemos si mensualmente una persona que gana sobre 18.219.320.01 va a estar afecta a un impuesto del 40%. Esto afecta directamente en forma mensual, sobre todo a los trabajadores, a los empleados, ya que el impuesto se le va descontando de su liquidación de sueldo. En el caso de un profesional que da boleta honorario, a él la retención se le hace por cada boleta. O sea, si un profesional puede hacer boleta quizás en el mes solo por 500.000 pesos, pero igual va a tener la retención del impuesto, porque la retención se hace boleta a boleta, se hace la retención independiente del monto de la boleta. Entonces se le va a retener el impuesto igual, y al hacer su liquidación anual, se le va a llevar al tramo, y si se ve que está exento, se le hace la devolución del impuesto que se le retuvo, no debiendo haberse retenido, porque quedó en el tramo de exento. Pero como la retención es por boleta, se le hace uno a uno. En el caso de los empleados, la retención se hace en la liquidación de sueldo. Luego tenemos las obligaciones tributarias que debe tener el corredor de propiedades cuando ejerce como persona natural. Lo primero es que debe emitir boletas honorarios por el cobro de sus servicios. Luego, si emite la boleta a una empresa, es la empresa quien hace la retención del impuesto. Si emite la boleta a una persona natural, sin giro de primera categoría, es el corredor de propiedades quien está obligado a declarar la retención del impuesto. Esto es importante la diferencia. Si yo le invito una boleta a una empresa, yo la boleta la hago con el 10% por el 12,25 separado, y la empresa me lo retiene y es la empresa quien lo integra en arca fiscal. Si yo le hago el servicio a una persona natural que no tiene giro, yo la boleta la hago por el valor bruto, y el corredor quien debe declarar mensualmente en el formulario 29 los pagos provisionales por las boletas emitidas a personas naturales sin giro. Es una obligación.
Luego, otra obligación es realizar la declaración anual del impuesto a la renta en el formulario 22. Tiene derecho a rebajar como gasto presunto un 30% de los ingresos con un tope de 15 UTA. Eso aproximadamente son como 10 millones y medio al año. Entonces, de todos sus ingresos que tenga, ingresos brutos, descuenta un 30% con un tope de 10 millones y medio aproximadamente, que son 15 UTA. Y eso es lo que va a la tabla del global complementario recién. Y eso tabla global complementario se determina el impuesto y a eso se le descuentan las retenciones que tuvo mensualmente por cada boleta que emitió. Y ahí sale la liquidación, sea de devolución o pago. Y bueno, y también ahora está el tema de la parte de AFP y la parte de salud, que son también van en el cálculo para determinar si hay devolución de impuestos o hay pago. Y no están obligados a llevar contabilidad. Eso con relacionado con el punto de los corredores de propiedades. Ahora vamos a ver los beneficios tributarios de inmuebles acogidos al DFL2. El decreto con fuerza de ley número 2 data del año 1959. Es una normativa, claro, ¿cierto?, que ofrece un conjunto de beneficios tributarios y que se aplica en la vivienda, casa y departamentos cuya superficie construida no exceda los 140 metros cuadrados. Ese es el requisito principal para hacer un DFL2, el metraje del departamento o la casa. La norma no hace alusión a la ubicación ni al valor del inmueble. O sea, podemos encontrarnos con DFL2 que tengan valor de 10 millones de pesos, un DFL2 de 400 millones de pesos. No hay referencia al valor del inmueble, solo al metraje cuadrado. Y bueno, para el cálculo de determinar el metraje cuadrado, ¿cierto?, se suman los recintos interiores, las terrazas interiores, el subterráneo, sin contar los jardines, los estacionamientos o la piscina. Con eso se determina si están dentro de los 140 metros cuadrados que establece como requisito para acogerse al DFL2. Una vivienda que está acogida a este decreto puede perder los beneficios respectivos en caso que varíe su uso habitacional. Esto es importante también porque el DFL2 es para casa y vivienda exclusivamente de uso habitacional. Hay muchas casas, sobre todo casas, que se usan a veces como locales comerciales, que tienen habilitados locales comerciales, ellos pueden perder el beneficio del DFL2. El destino, la génesis es que sea de uso habitacional. También pueden perderlo si se realiza una ampliación que haga que exceda los 140 metros cuadrados de la superficie total, y en el caso de los departamentos, que se habiliten los balcones como área interna y superen los 100 metros cuadrados, 140 metros cuadrados, que es el tope máximo que puedan tener. Dentro de los beneficios tributarios que tienen estos inmuebles están las contribuciones de bienes raíces. Los bienes raíces del acogido al DFL2 tienen que pagar contribuciones. Y en la primera parte se van por la regla normal, ¿cierto?, que es si el avalúo fiscal es inferior al avalúo exento determinado, que en este momento vigente son 33.199.76, no paga contribuciones de bienes raíces porque está dentro de la norma que está el avalúo exento. Si está sobre ese avalúo, pueden estar exentos hasta el 50% de las contribuciones con un límite de 2 viviendas por persona natural, y esto va según el metraje que tengan construido cada inmueble. Y para ello hay una tabla determinada. Va a tener una exención del 50% por 20 años siempre que el inmueble no tenga más de 70 metros cuadrados construidos. La exención va a ser de 15 años si la construcción sea entre 70 y 100 metros cuadrados. Y por 10 años si la construcción es entre 100 metros cuadrados y 140 metros cuadrados. Una vez que ese edificio se extingue, porque se cumplieron los años ya determinados aquí, comienza a aplicarse la exención general habitacional, que hay varias al respecto. Y también hay que mencionar que el Servicio de Impuesto Interno, cuando se topan excepciones, ocupa la que más favorece al contribuyente. Por ejemplo, una excepción de tercera edad, si la excepción de tercera edad las contribuciones son más bajas que el DFL2, aplica la de tercera edad. Otro beneficio que tienen los DFL2 son la exención del impuesto a la renta por los arriendos percibidos para personas naturales con propiedades adquiridas después del noviembre del 2010 hasta 2 propiedades.
Para las personas jurídicas con propiedades adquiridas antes del 1 de noviembre de 2010, todas las propiedades. Y todo esto está vigente solo hasta el 31 de diciembre de 2022, como veremos en el último punto con la reforma tributaria que esto lo modifica. También tienen, con respecto al impuesto a la herencia y donaciones, también tienen una excepción. No pagan impuesto a la renta siempre y cuando el causante o donante las haya construido o adquirido en primera transferencia. Y también, para que el bien pueda estar no afecto a este impuesto, la propiedad debía haber sido comprada o construida en un plazo de al menos 6 meses antes de su fallecimiento. Entonces, esto es importante, que esto solo aplica si la vivienda fue adquirida nueva por el causante. Es la única forma de hacer uso del beneficio del impuesto a la herencia. Y que a la vez también la haya o construido o adquirido en un plazo de al menos 6 meses antes del fallecimiento. Otro beneficio que tiene, como sabemos, cuando se adquieren bienes raíces, deben inscribirse en el conservador de bienes raíces. Entonces, al hacer la inscripción de un inmueble acogido al TFL2, obtienen una rebaja del 50% al arancel. Este beneficio es solo para las viviendas nuevas. También el impuesto de timbre estampilla. Si una vivienda es adquirida vía crédito hipotecario, en Chile todos los créditos, todos los préstamos bancarios, todos los créditos están afectos a la ley de impuesto de timbre estampilla. Todos. Entonces, la operación de un crédito hipotecario va a estar afecta al impuesto de timbre estampilla, y las propiedades de FL2 también gozan de una exención en este ítem. Ellos van a pagar solo un 0,2% en la primera transferencia versus un 0,8%, que es la tasa general para una propiedad que no es de FL2. En la segunda transferencia, siempre que se haga dentro del plazo de la misma recepción, va a estar grabada con un 50% del impuesto. Cuando se hace dentro del plazo de 2 años, a contar de la recepción del inmueble, va a estar grabada con un 50% del impuesto, o sea, con un 0,4%. Y ahora llegamos a la reforma tributaria de la ley 21.420, que fue publicada en el Diario Oficial del 4 de febrero del 2022. Bueno, un poco de contexto. Esta reforma tributaria se hizo cuando el gobierno anterior presentó el beneficio de la pensión garantizada universal, y para poder financiar esa pensión garantizada universal, paralelo presentó la reforma tributaria para poder obtener financiamiento. Esta reforma tiene varios ítems. Uno de ellos es de que elimina o modifica la exención a la ganancia capital por la venta de acciones, grava con IVA a todos los servicios van a estar afectos de IVA, ya no van a haber servicios exentos de IVA, y en particular lo que nos preocupa ahora a nosotros, lo que nos ocupa, es lo que afecta a los beneficios del DFLO del arrendamiento. Para hacer un contexto también al respecto, el DFL2, los arriendos del DFL2 ya habían tenido una modificación. La reforma tributaria del 31 de julio del 2010, en la ley 20.455, modificó los beneficios tributarios que tenían los arriendos por inmuebles acogidos al DFL2. Esta ley fue cuando fue el terremoto del 2010, y hubo un periodo de reconstrucción. Ahí, a raíz de eso, se hizo esta reforma tributaria en base a la reconstrucción, que se llamó en su oportunidad. Entonces, ¿cómo era el tema de la tributación de los arriendos de FL2 antes de esta ley? Decía que hasta el 31 de octubre del 2010, todos los ingresos percibidos por arriendo de este tipo de inmuebles, fuesen percibidos por personas naturales o jurídicas, estaban exentos de impuestos. Todos. No había ninguna restricción al respecto, ni por cantidad, ni por valores, ni por tipo de persona, nada. Una sociedad inmobiliaria podía tener 50, 100, 200 departamentos y todos eran de FL2, no pagaba impuesto por ello. Sociedad anónima, sociedad limitada, lo que fuese. Una persona natural podía tener 10, 20, 30, 40 departamentos de FL2 y no pagaba impuesto por ello. Esa era la norma que rigió hasta el 31 de octubre de 2010. Luego, a contar del 1 de noviembre de 2010, esta ley modificó los ingresos por arriendo y cambiaron la franquicia, y quedó de la siguiente forma. Se dijo que todas las viviendas
adquiridas a partir del 1 de noviembre del 2010 y que fueran adquiridas por personas naturales, solo van a estar exentos los ingresos por arriendo de hasta 2 propiedades de FL2. Y las personas jurídicas, por todas las viviendas que adquirieran a partir del 1 de noviembre del 2010 acogidas de FL2, no iban a tener exenciones. Pero una parte muy importante quedó que por los inmuebles adquiridos antes de esta fecha se mantienen las franquicias. Esto es muy relevante en su oportunidad. O sea, todo cambio fue hacia adelante. A partir del 1 de noviembre del 2010 vinieron los cambios, pero lo que de ahí estaba hacia atrás, todo se mantuvo como estaba, y eso es lo que se mantiene hasta el 31 de diciembre del 2022, y es lo que modifica la ley 21420 dictada el 4 de febrero de 2022. Quien cambia nuevamente esta extensión y queda de la siguiente forma. Esta ley dice que las personas naturales solo estarán exentos los ingresos por arriendo hasta un máximo de 2 viviendas, independiente de su fecha de adquisición. Esto es muy importante. Y también dice la ley que las personas jurídicas deberán tributar por los ingresos por arriendo de todos los inmuebles, independiente de su fecha de adquisición. Es decir, los efectos de esta ley son retroactivos. Si una persona jurídica tenía 10, 20, 30 inmuebles y todos fueron adquiridos antes del 31 de octubre de 2010, al día de hoy no paga impuestos por esos arriendos, porque están amparados en la ley que se dictó en julio del 2010, porque esa ley afectó solo las viviendas y departamentos adquiridos de ahí en adelante, no tocó lo que había hacia atrás. ¿Ya? Entonces, todas estas empresas, las personas jurídicas que tienen ese tipo de propiedades, hasta el día de hoy no están pagando impuestos. A la vez, las personas naturales, que pueden tener también igual 5, 6, 7 propiedades, 8 inmuebles, y todos fueron adquiridos antes del 2010, al día de hoy y hasta diciembre del 2022, no pagan impuestos. Pero esta ley lo modifica. A partir del próximo año solo van a tener 2 viviendas que no van a poder pagar impuestos. Y esas 2 viviendas van a ser las más antiguas. No es elección. No es que yo elija cuáles 2 no pago impuestos. No, son por data, por fecha de adquisición. Las más antiguas son las que van a estar exentas de impuestos. Y esta ley empieza a regir a contar del 1 de enero de 2023. Esto ha estado pasando un poco desapercibido quizás. De hecho, Impuesto Interno sacó el 6 de mayo del 2022 la circular número 22, ratificando todo eso porque había muchas personas que entendían de que esto ya, seguía como para adelante, que no iba a tocar para atrás, pero está ratificado que es así. O sea, esta es una de las pocas leyes. Generalmente las leyes son siempre, parten las leyes fijando reglas hacia adelante. Esta lo fija hacia atrás. Entonces, también como vimos anteriormente en el caso de los regímenes tributarios, de la sociedad de inversiones, cuando se hacen algunas cosas así, se empiezan a personas jurídicas, se empieza en sociedades de inversiones, se piensan en grandes empresas. Pero aquí también caen pequeñas empresas, en las personas jurídicas, sociedades de inversiones familiares que puedan tener 5, 6 departamentos, ¿cierto? Que tienen patrimonio aquí y que hasta el día de hoy no están pagando impuestos porque fueron sus propiedades todas adquiridas antes de octubre del 2010, a partir de enero del 2023 van a pagar impuestos. Esto es un cambio de escenario bastante grande y esto también hay que evaluar el efecto que va a tener en los valores de los arriendos. Porque al no pagar impuestos, o sea, al tener que pagar impuestos ahora a las personas, eso va también que transmitirse quizás a los valores de los arriendos, lo cual puede significar un aumento de esos valores. Como les indico, esta ley cuando se dictó pasó un poquito desapercibida porque en su minuto el fuerte era la pensión garantizada universal. Ese era el fuerte y eso fue lo que se mandó al Congreso y eso fue lo principal. Esto salió como algo accesorio para financiar la pensión garantizada universal. Solo se hizo para eso. Pero trae varias cosas, como el IVA, como les mencioné, el IVA a los servicios, que también
Es un cambio bien radical, ya no hay venta exenta, los abogados, por ejemplo, los contadores que hacen factura exenta, ya no va a haber. Las asesorías que son factura exenta, ya no va a haber. Todo eso va a estar a efecto IVA y eso también a contar del 1 de enero del 2023. Y esta circular, Impuesto Interno la publicó no hace mucho, nuevamente ratificando y aclarando cosas de que esto va en rigor a contar del 1 de enero del 2023. Bueno, esos son los puntos que vimos en la presentación. Estaba preparado para el día de hoy. Espero que hayan quedado, le haya servido para el uso de su profesión, sus inquietudes. Y ahora quedamos con Eugenia, quien va a canalizar las consultas que ustedes puedan tener al respecto sobre estos temas que tocamos o otros temas también anexos que podamos aclarar. Muchas gracias, Oscar. Bueno, parto con la lectura de las consultas que figuran en el chat y ahí Francisco le va a estar habilitando los micrófonos para quienes desean hacer sus consultas directamente vía ese medio, ¿sí? Acá, bueno, no sabría el nombre porque no está registrado con nombre, pero preguntan, ¿hay un marco regulatorio o una norma que determine el criterio de servicio de impuestos internos para la habitualidad? No, no. O sea, la norma quedó que es el Servicio de Impuesto Interno quien debe probar la habitualidad. Ellos deben probar que es habitual. Porque se daba el caso, por ejemplo, antes la norma decía de que si se vendía un inmueble antes de un año, inmediatamente se consideraba habitual, ¿cierto? Pero, pero se daba mucho en la práctica también de que una persona compraba un inmueble y, por ejemplo, se iba trasladado al trabajo, se tenía que irse de viaje, se iba del país y vendía su propiedad solo por lo que estaba escrito en la norma que ha grabado con impuestos. Entonces ahora eso es un beneficio para quien vende, porque él puede justificar la venta antes de un año que no es habitual, sino que fue dado por circunstancias de fuerza mayor. Entonces ante eso es impuesto interno quien tiene que decir que si es o no es habitual. Entonces esta norma da un beneficio a las personas que venden porque le da un poco más de amplitud y no queda solo establecido a lo que está escrito, o sea, ante un año habitual, sin peros. Ahora no, ahora impuesto interno tiene que probar que es habitual. Bien, luego la otra consulta es de Francisca, si existe un ProPyme general y un ProPyme transparente, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál convendría a una empresa de corretaje? Bueno, la diferencia la vimos en el punteo que hicimos ahí. Una de las principales diferencias es de que el ProPyme Transparencia, la empresa no paga impuestos de primera categoría, no paga impuestos a la renta, pero la utilidad se la atribuye inmediatamente a los socios. Entonces, sacando así una conclusión al respecto, es de que el ProPyme Transparencia le sirve más a los socios cuando son socios y es su único ingreso a la empresa y ellos viven de los retiros de la empresa. O sea, una empresa, por ejemplo, no tiene utilidades tan altas y ellos viven de los retiros. Entonces, como la empresa no paga impuestos y ellos viven de los retiros, le acomoda esta fórmula, porque una fórmula general, digamos, normal, es de que la empresa paga impuestos y el socio, como vive en los retiros, el socio, entonces se hacen dos declaraciones de impuestos. La empresa hace su declaración de impuestos, paga impuestos. Luego hace la del socio y el socio pide devolución de impuestos. Entonces, por un lado paga y por otro lado pide devolución. En cambio, si usa la ProPyme Transparencia, la empresa no paga y él sale como calzado. ¿Entiendes? Entonces ahí le beneficia generalmente a las empresas y a los socios que viven solo por la empresa, que su único ingreso es la empresa y su único ingreso son los retiros. A eso principalmente le beneficia este tipo de empresa, el ProPyme Transparencia. Bien, luego Ana María nos consulta, tengo dos propiedades en arriendo, una casa y un departamento, ¿tengo que pagar impuesto? Si son TFL2, no.
Dos condiciones. Primero, si no están amobulados, no hay IVA. Primera cosa. Si están amobulados, a todo evento IVA. Si no están amoblados, no hay IVA. Y para determinar si pagan impuesto a la renta, si son DFL2, no. No pagan impuestos. Porque están acogidos por el DFL2. Y eso hasta diciembre de 2022 y continuaría el próximo año porque el próximo año sigue la franquicia para personas naturales hasta 2 propiedades no pagan impuestos. Bien, hasta ahí no hay más consulta por el chat. No sé si alguno tiene alguna duda que quiera habilitar su micrófono y comentarnos. Ahí veo que hay manos levantadas. Caterina, cuéntanos tu consulta. Hola, en una parte hablaron del avalúo fiscal de 33 millones y tanto, ¿sí? Tengo entendido que con el reavalúo que se hizo este año, ese monto cambió. Sí, puede ser, claro, puede ser, sí. Ah, que quería preguntar de cuánto había sido. No tengo ese dato de revalúo si tú me preguntas en este momento. No se sabe. De hecho, la ley considera la nueva reforma Ya, que viene, que parte del 2022, también considera una sobretasa al reavalúo fiscal también. También considera una sobretasa, que no está en el punto de acá porque es bien largo. La ley esta que vimos, la 21420, que vimos enfocada a los arriendos bienes raíces, también trae una parte que considera un aumento de la sobretasa por lo de pago de contribuciones de bienes raíces también. Le podemos ver después, yo le puedo mandar a investigar a Eugenia el monto actualizado de los revaluos. ya, gracias. ¿Alguno más que vaya teniendo alguna otra consulta? Hola, ¿dónde puedo obtener la presentación que usted mostró en la pantalla? Con Eugenia, con ellos. Con Eugenia, ¿ya? Sí. Muy bien. Sí, Ok, después gracias. inclusive Domingo, ahí como les comentó Francisco, perdón, no Francisco, sino Juan Pablo antes al principio, todo el Ya. material va a ir quedando en la plataforma, o sea que cuando ustedes ingresen, se logueen, van a poder ver las charlas y también todos los materiales que vayamos presentando en los talleres, como así también aquellos que están en cursos anteriores o en los cursos de la academia. Así que De acuerdo. en breve también van a tener directamente acceso desde la plataforma ustedes al material. Muchas gracias. No, de nada. No sé si por ahí alguno más. Ahí Sergio, cuéntanos. Sí, yo tengo una consulta. Mira, si yo soy corredor de propiedad persona natural, en la cual no tengo contabilidad, y cuando negocio con el cliente mi honorario, la pregunta es la siguiente: ¿son mis honorarios más IVA o mi honorario más la retención que me aplica a mí el Servicio de Impuestos Internos? ¿Puedo negociar mi honorario más la retención correspondiente, es decir, en vez de la comisión del 19% del IVA, negociar el porcentaje más bajo que el 12, tanto por ciento? Sí, claro, o sea, cuando uno negocia sus honorarios, a veces lo negocia líquido o lo negocia bruto. Eso forma parte de la negociación. Usted puede decirle, mira, yo cobro el 2%, 3% más impuestos. Esto perfectamente se puede estar dentro de la negociación. En este caso no es IVA, sino que sería el impuesto de retención el 12.25. Porque al ser persona natural tiene que hacer el honorario, pero claro, tú dentro de la negociación puede quedar acordado la comisión el 5% o el 3% más impuestos. Sí, por supuesto. Y ese impuesto es el impuesto correspondiente a la retención, es decir, el 12,25%. Así es, porque es el que tiene que después pagarse en el formulario 29. Sí. Si fuera sociedad, obviamente que ahí es la comisión más IVA.
Pero como Exactamente, persona siempre. natural, pues, negocio solamente la tasa de la retención. Así es, claro, si es persona natural, entonces 25, que es el que está afecto el operador honorario, y si empresa, el 19% que es el IVA. Sí. Perfecto. Gracias. ¿Alguno más? ¿Quedó con alguna otra duda? ¿Consulta? Hay Samuel, no sé si es Samuel o Francisca. Soy Samuel. Hola, buenos días. Samuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Yo tengo una consulta, Oscar. Hace un rato mencionaste que los departamentos que no excedían los 140 metros no estaban dentro del DFL2. Sin embargo, si estos habían utilizado una terraza para ampliarse y excedían los 140 metros, entonces sí caían dentro de esa categoría. Mi pregunta es, ¿quién informa al Servicio de Impuestos Internos que yo, como dueño de mi departamento, hice una ampliación, expandí la terraza? ¿De qué forma el Servicio de Impuestos Internos se entera de que mi departamento ya mide más de 140 metros cuadrados? Ya, buena pregunta, porque hay cosas que, aunque no se crean, son así. Primero que todo, o sea, cuando uno hace ampliación de casa, departamento, lo primero, o de oficina incluso, la obligación es avisar a la municipalidad. Esa es la primera cosa. ¿Cierto? Cuando uno hace ampliaciones de casa que aumentan el metraje, es una obligación de uno avisar a la municipalidad, a la dirección de obras. Y de hecho tiene que pedir permiso para las ampliaciones, cada vez que hay aumento de metraje. Y segundo eso, y lo segundo, hay verificaciones físicas de la Dirección de Obras Municipal e Impuestos Internos. Van a departamentos a tomar medidas físicamente, hay revisiones. Así como van a la empresa de repente a revisar si pagan los impuestos, notifican, también hay revisiones físicas. Entonces, si uno no declara la ampliación del departamento, no hace declaración que una terraza la convirtió en parte del dormitorio, parte del living, no le avisa a nadie, puede que no pase nada en 1, 2, 10 años, 20 o quizás nunca. Pero en una de esas puede que llegue una fiscalización, planes que hace la Dirección de Obras Municipales, planes que hace el Servicio de Impuestos Internos, y salen a edificios y salen a revisar. Eso es así. Y también, como por ejemplo, planes que hace el Servicio de Impuestos Internos cuando sale a revisar los arriendos de veraneo. También se va a la costa, va a los edificios y se instala en los edificios y revisa los edificios quienes están arrendando departamentos amoblados. Eso también lo hace. De esa forma te puede verificar impuestos internos. La probabilidad quizás puede ser poca, pero ese hace verificación física al respecto. De esa forma. Perfecto, muchas gracias, Oscar. Ahí Carolina también nos figura que tiene consultas. Cuéntanos, Carolina. Hola, Oscar. Hola. Una consulta. Las utilidades por la venta de las propiedades, por ejemplo, si yo vendo una casa y mi utilidad es 5.000 UF, porque tiene un tope de 8.000 que no pagan impuestos, ¿no es cierto? Sí. Pero si más adelante, no sé, un año más, 2 años más, vendo otra propiedad y esa propiedad tiene una utilidad nuevamente de 5.000 UF, ¿esa utilidad es acumulativa? Sí, sí, impuesto interno lleva como una cuenta corriente por RUT. Te lleva una cuenta corriente. Entonces si tú vendes una propiedad y esa propiedad te generó una utilidad de 2.000 UF, impuesto interno en tu cuenta corriente tributaria te anota las 2.000 UF, están anotadas. Después tú vendes otra propiedad más y 3.000 UF, te vuelve a anotar y ya llevas 5.000, hasta que llega a las 8.000. No importa la cantidad de propiedades, puedes vender 20, 30, 40, 50 propiedades. ¿Ya? Y el tema son las 8.000 UF, y impuesto interno tiene el registro al respecto. No tiene. Porque todas las propiedades se registran en el conservador de bienes raíces, y luego conservador de raíces impone impuesto interno. Y además uno cuando vende propiedades, esa información impuesto interno ya la tiene, y uno en su declaración de renta personal debe informarla además en el formulario 22 de impuestos internos.
cuando tú haces la declaración de renta, te aparece ya como preestablecido y tú calificas si es una venta habitual, no es habitual, esa parte la pone 1. Y ahí se va generando la cuenta corriente para que lleva las utilidades acumuladas al respecto. Impuesto interno tiene el valor de compra y tiene el valor de venta. Perfecto. Un tiempo atrás se pidió que como que se tasaran todas las propiedades como para que como que se aumentara el precio de venta. Me acuerdo que cuando trabajaba en banco como que pidieron eso. Claro, Pero no sí, sé. no. Sí, más o menos. O sea, mira, cuando salió esta ley de este asunto de que ahora eran 8.000 UF, entonces impuesto interno da a elegir, o sea, cómo tomar el costo. El costo puede ser el costo porque la 8.000 UF es de la utilidad, ¿cierto? Es venta menos costo. Entonces, tú elegías, tú dices, mi costo es lo que me costó y más IPC, nada más, ¿cierto? O me costó más las mejoras que aumentaron el valor del bien, ese es mi costo. Y hubo una opción que dio impuesto interno, pues solicitar un reavalúo de la propiedad, solicitar un reavalúo. Entonces tú podías voluntariamente solicitar que tu propiedad fuera reavaluada. Entonces eso tenía dos cosas. Una, te aumentaba tu costo. Entonces cuando se vendiera la propiedad, el margen iba a ser menor, iba a pagar menos impuestos o esas 8.000 UF te iba a demorar más en enterarla, ¿cierto? Pero tenía la otra contraparte de que al aumentar el reavalúo, que subían las contribuciones bienes raíces, porque la propiedad valía más. ¿Ya? Entonces, eso fue a opción de cada persona. O sea, si alguien quiso hacer un reavalúo a su propiedad porque la compró hace muchos años y tenía en mente venderla, pensaba venderla, entonces le costó 1.000 UF y estaba registrada por 1.000 UF y el avalúo decía 1.000 UF, pero él entendía que esa propiedad ahora valía 5.000 y pensaba venderla en 7.000. Entonces, si no hacía el reavalúo, la utilidad hacía muy alta, entonces pedía el reavalúo y se reavalúa la propiedad, impuesto interno te aceptaba eso, la nueva tasación, y te registraba el nuevo valor y eso te lo registraba como costo. Entonces, cuando tú la fueses a vender, el margen era menos. Pero la contraparte era que al tener un nuevo reavalúo, las contribuciones también subían. Entonces eso generalmente lo hicieron muchas personas, generalmente cuando pensaban en vender la propiedad. Pero si alguien que no pensaba en venderla, no se hizo tampoco porque le iba a aumentar las contribuciones de bienes raíces y si no pensaba venderla iba a pagar un costo también adicional. También fue voluntario. Cada uno eligió lo que más le convenía en ese momento. Gracias, Oscar. Buenos días. Oscar, Hola. Sí, buen ¿se día. escucha bien? Sí, ¿lo escucho bien yo? Perfecto. Germán Mandiola por acá. Hola. Mira, mi consulta es respecto a los inmuebles que son arrendados con muebles, ¿ya? Me quedo dando vuelta el tema que tú comentas, que solo el hecho de que tenga una cama y un velador ya se debe declarar como un inmueble pagando IVA. ¿Cómo se Sí, lleva a cabo esa operación? Esa es mi duda. ya. Bueno, primero ratificar eso de que el inmueble amoblado no significa que esté amoblado así como uno piensa completo, sino que el amoblado está definido que permita desarrollar la actividad para cual fue arrendado. Si uno arrenda un departamento y tiene una cama, un velador, cumple su función principal, que es dormir, se puede decir. Entonces está amoblado. ¿Ya? Entonces, una persona natural que no tiene giro, no tiene actividad económica, nada, eso se declara en el formulario 29 y se declara en el formulario 29 y impuesto interno te pone incluso, y tú tienes, cuando tú eres propietario, si tú lo arriendas y además eres propietario, tienes derecho a rebajar el 11% del avalúo fiscal de la base del IVA. Impuesto interno pone a tu disposición en la página, en el formulario 29, una calculadora al respecto. Si tú entras a la página de impuesto interno, el formulario 29 dice una calculadora de impuestos. Y tú entras con tu RUT, obviamente, con tu clave, y tú ahí, el impuesto interno va a tener ya detallado los inmuebles que están a tu nombre.
¿Cuáles son los? Entonces tú tienes que ticar cuál es el que está a tu nombre, o sea, perdón, cuál es el que de los, si tienes más de uno, cuál es que arriendas amoblado, lo ticas y le pones los valores del arriendo y te hace el cálculo inmediatamente en la calculadora del IVA impuesto interno y ahí te lleva inmediatamente a la declaración de impuestos y con eso se paga el impuesto. Está bien, bien didáctico en ese sentido. De acuerdo. Oscar, mira, una pregunta que me hacen a veces es que las personas generalmente no hacen la declaración. ¿Cómo fiscaliza en este caso el Servicio de Impuesto Interno que efectivamente la persona que está arrendando tenga amoblado? ¿Cómo hay alguna fiscalización? Porque es siempre como un miedo que tienen las personas que chuta, dicen, tengo que pagar un dividendo, más encima una comisión al corredor, te fijas, y al final salen para atrás con todo. Claro. Y más encima un impuesto a los muebles que están en la propiedad. ¿Se Claro, entiende la mira, idea? sí, ahí, ¿cómo se puede llegar al impuesto interno? Hay primero dos separaciones. Primero es a quién se le arrienda. Si se le arrienda, por ejemplo, ese inmueble a una empresa, se le puede arrendar a una empresa para que ahí aloje un ejecutivo, ¿cierto? Un funcionario. Esa parte es un poquito más fácil de fiscalizar porque a la empresa la pueden revisar por los contratos de arriendo y pueden llegar a que al inmueble está amoblado, ¿cierto? Si se le arrienda a una empresa. Si se arrienda a personas naturales, así, y personas naturales en forma directa, la fiscalización es física. Es física. Impuesto interno tiene parámetros al respecto. Por ejemplo, si tú arriendas a través de plataformas, si tu bien tú lo arriendas a través de una plataforma, Impuesto interno hace revisión a través de las plataformas y va físicamente a hacer las revisiones. Una revisión física. De acuerdo. Si no lo arrienda a través de plataforma, lo arrienda así nomás, manual, digamos, la fiscalización también se hace un poquito más difícil, pero es física la fiscalización. Impuesto interno, sobre todo en las zonas costeras, Viña, Iquique, La Serena, por ejemplo, hace planes en verano. Hace planes y van fiscalizadores a ciertos edificios y se instalan en los edificios a hacer revisiones. Y también, que hacen también, se instalan en oficinas de estos, ¿cómo se llama? De estos edificios con correo de propiedades y a solicitar antecedentes. Entonces, las revisiones son físicas. Si se le arrienda un departamento amoblado a una empresa, es un poquito más fácil que lo pillen porque esa empresa tiene que declarar ese contrato de arriendo. Tiene que hacer una declaración jurada anual y declara el contrato de arriendo y tiene que decir que ese arriendo es amoblado y va a poner el RUT de quién se lo está arrendando. De acuerdo. Ya, gracias, Oscar. Muy bien. Bien, ahí hay otra consulta de Naife, si quiere prender el micrófono. Yo, Oscar, me tengo que retirar hacia otra reunión, pero quedas con Francisco, que él va a seguir moderando las consultas y va a finalizar con las que hay en el chat también, ¿sí? Bueno, está bien. Gracias. Muy buenos días para todos. Espero que hayan disfrutado la charla. Cualquier duda o consulta, recuerden que nos pueden hacer llegar lo que quede pendiente también por correo. Hasta luego. Chao. Chao, gracias. Oscar, yo había levantado la mano, pero no, no me han contabilizado, así que voy a hablar nomás. Ya. Delante una colega consultó con respecto a las ventas y que en la cual tú mencionas de que se van sumando, ¿verdad? Si se vendió en 4.000, la otra 3.000, todo eso se va sumando independiente de cada año. ¿Lo mismo sucede con los arriendos? ¿Se van sumando? No. ¿No? Ya. No. No. El arriendo tiene su suerte anual. Anualmente se determina la utilidad por arriendo, si están afectos impuestos o no están afectos, y los que están afectos se suman los del año y se paga el impuesto por el año y se parte de cero el próximo. Perfecto. Muchas gracias, Oscar. Bueno.
Bueno, alguna otra consulta que alguien tenga. La gente que tiene que levantar la mano, no sé si ya habló o se les quedó ahí levantar la mano todavía. Hola, Oscar. Sí, Hola, mira, la consulta mía es la siguiente. Yo como corredor persona natural, doy boleta de honorario, ya sea para venta o arriendo. En caso que tenga que darle una boleta a una empresa o una sociedad, y puedo yo siempre hacer la boleta de honorario y ellos hacen la retención. claro, o sea, es obligación cuando tú le das una boleta a una empresa de primera categoría, es ¿Ya? obligación que la empresa retenga el impuesto. No es Ya. opción, no es opción. Sí, porque O me ha sea, pasado algunas veces que uno quiere retener el impuesto y no te deja. no, no es opción. O sea, Ya, la ley dice que cuando tú emites una boleta honorario a una persona, a una empresa, y esa empresa tributa en primera categoría, la empresa está obligada a hacerte la retención. O sea, perfecto. tú no puedes elegir, tú no puedes decir, no, yo quiero retenerme yo nomás, no puedes. Ya. Solo, Por lo eso tanto, solo cuando es persona natural. por lo tanto, eso me reemplazaría para negociar que alguien me pida el IVA. Yo perfectamente puedo hacer la retención de honorario. Claro, si tú haces boleta honorario, no hay IVA en ese caso. Ya, ya. O sea, eso me reemplazaría, salvo que alguien me pida IVA. Y pida factura. Claro, factura. Sí, Ya, claro. Sí, pues una u otra. una otra, ya. Si tú tienes solo segunda categoría, no tienes factura con IVA. Ya, perfecto. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta que alguien tenga? Oscar, Mónica de nuevo, una consulta. En este caso, lo que preguntaba mi colega, si uno tiene factura exenta de IVA, ¿se le puede entregar a una empresa también? A ver, la comisión por corretaje de propiedad afecta a IVA. No puede hacer factura exenta de IVA. Ah, ya. Esa operación afecta a IVA. Si hace factura, tiene que ser con IVA. Más IVA. Más IVA por la comisión. Claro, sí. Si hace factura, tiene que ser más IVA. No puede ser factura exenta de IVA. Ya, perfecto. Gracias. Adelante, la persona que tiene levantada la mano que tiene iniciales. GM. Sí, Germán, por acá. Mira, respecto a ese mismo punto, Oscar, cuando inicias como persona natural o como empresa, ¿qué es lo aconsejable en este caso? O sea, lo aconsejable como hemos visto varias cosas, va a depender del caso a caso. No hay una regla general. Va a depender caso a caso. Si tú, por ejemplo, vas a trabajar solo, te vas a dedicar solo al corretaje de propiedades, no vas a tener empleado, no vas a contratar a nadie, lo vas a ejercer el trabajo solo, sería boleta honorario. ¿Cierto? Ahora, si tú piensas proyectar el negocio más grande, arrendar oficinas, eventualmente contratar gente, eventualmente proyectarlo más grande, ahí puede ser primera categoría y ahí tenés factura. Gracias. Bueno, acá pregunta Daniela en el chat, ¿en qué caso se configura una factura exenta de IVA y corretaje de propiedades? En corretaje de propiedades, la comisión está afecta a IVA. La comisión que el corredor de propiedades cobra por intermediación en una arriendo, venta de propiedades, está afecta a IVA. Un negocio asociado, quizá anexo,
que puede estar exento de IVA, quizás puede ser por algún estudio de título, por ejemplo. Si como algo anexo hace un estudio de título, hace un estudio de mercado, que un cliente le pide hacer un estudio de mercado para ver en qué invertir, si compra departamentos, si compra oficinas, y le pide que le estudie el mercado, que le vea los valores que están vigentes y que le haga una proyección. Eso está exento de IVA, ese tipo de asesoría. ¿Ya? Pero si le va a cobrar porque vendió un departamento, una comisión porque arrendó un departamento, una casa, eso está afecto a IVA. Si es contratado como corredor de propiedades para que haga un estudio de título y le pide a esta persona, le dice, ¿sabe qué? Mira, no sé dónde invertir, no sé si comprar oficina, no sé si comprar departamento, hazme un estudio de mercado, veme cómo, o en qué sector comprar, si compro en el centro, en la Florida, hazme un estudio de mercado y si le hace un estudio de mercado, eso está exento de IVA. Bueno, está exento de IVA hasta el 31 de diciembre del 2022, porque como les mencioné yo en forma anexa, la reforma tributaria es la misma que elimina el beneficio del DFL2 a partir de... Está bien actualizado. Perfecto. Bueno, entonces para ir cerrando, vamos a dejar la última consulta con Caterina. Ya por temas de tiempo ya tenemos que ir cortando. Así que le damos la palabra a Caterina. Gracias. Oscar, yo como persona jurídica doy boleta de servicio por la administración de los arriendos. Entonces, por lo que entiendo, a partir del próximo año voy a tener que pagar impuestos o cobrar impuestos a los clientes a quienes le llevo la administración. ¿Cómo sería ahí? ¿Tú qué tipo de empresa tienes? Perdón. Jurídica. ¿Y, De corredora. ¿Y da factura? ¿Qué da? No, ¿Boleta? doy boleta de servicio por la administración de los arriendos. Por ejemplo, tengo un cliente a quien le administro 8 propiedades, yo a él le doy una boleta exenta por el servicio de la administración. ¿Pero es boleta? ¿Boleta de Es boleta. honorarios? No, es boleta de servicio. ¿Boleta de venta? No, boleta de servicio por la empresa. Por eso una boleta de honorarios. Es que no es boleta de honorario, o sea, sí, no sé en realidad. Una Boleta de boleta de honorario. venta. Bueno, pero es por la empresa. Bueno, a partir de enero del 2023, todos los servicios están afectos a IVA. Ya, ahí tendría que cobrar el 19. Más IVA, todo. Por ejemplo, los servicios que dan asesorías contables, los abogados, todo eso van a estar afectos a IVA a partir de enero del 2023. Sí. Ya, ok. Sí. Gracias. Sí. Bueno, entonces damos por finalizado este taller tributario de Oscar. Le damos muchas gracias por lo comentado el día de hoy y recordarle a todos también que está grabado y que se lo vamos a compartir apenas esté habilitada ya la nueva página, como les comentó Juan Pablo en el principio. Así que, Oscar, reitero, muchas gracias por estar acá y esperamos verte pronto. Bueno, muy bien, pues. Un gusto. Saludos. Chao. Chao a todos, Chao, que tengan gracias. buen día. Chao, buenos días. Chao, buenos días. Chao, muchas gracias, buenos días. Chao.